El millonario siempre desayunaba solo en la panadería. Cada mañana, como un reloj, llegaba justo cuando la Ciudad de México despertaba, se deslizaba hacia el mismo rincón bañado por la tenue luz matutina y pedía el mismo café negro y pan tostado simple. Pero esa mañana fue diferente. Una niñita se le acercó y le hizo una pregunta que lo dejó petrificado. No sé desde dónde me escuchas. Quizás estás mirando una fotografía descolorida o alimentando un recuerdo que duele como una herida. No importa qué hora es o en qué estación te encuentras, pero te prometo que la historia de hoy tocará tu alma. Santiago Delgado había construido su imperio de la nada, transformando una pequeña cartera de inversiones en una fortuna multimillonaria que se extendía por el distrito financiero de Polanco como una catedral de concreto. Su penthouse tenía vista al bosque de Chapultepec, donde el sol matutino creaba reflejos dorados que danzaban a través de ventanas que nunca abría. El silencio en su hogar era profundo, roto únicamente por el murmullo distante del tráfico 40 pisos abajo y el suave zumbido de los sistemas de aire acondicionado que mantenían su mundo a exactamente 22 grados. En el corazón de su mansión de pisos de mármol, el tiempo realmente se había detenido. Los relojes de péndulo, antigüedades que valían más que las casas de la mayoría de la gente, estaban congelados a las 8:15 de la mañana. El momento exacto en que su esposa, Patricia, había salido con su hija Sofía, llevándose consigo la única calidez que su riqueza había conocido jamás. Las fotografías que adornaban sus repisas de caoba mostraban destellos de tiempos más felices. Fiestas de cumpleaños con sonrisas manchadas de chocolate, mañanas navideñas con papel de regalo esparcido como confeti, vacaciones familiares donde la risa resonaba más fuerte que las olas. Pero detrás del cristal protector de marcos caros, esos recuerdos se sentían más como piezas de museo que experiencias vividas. Santiago a veces se sorprendía mirándolas durante sus noches de insomnio, preguntándose si ese hombre sonriente en las fotografías había sido real alguna vez, o si siempre había sido esta cáscara vacía envuelta en trajes italianos y relojes suizos. Su fortuna, construida a través de inversiones cuidadosas en acciones tecnológicas, carteras de criptomonedas que incluían considerables tenencias de Bitcoin y bienes raíces a lo largo de 3 estados, reposaba en cuentas que generaban más intereses en 1900, un solo día de los que la mayoría de las familias veían en un año. Sin embargo, cada peso se sentía sin sentido. Cada pago de dividendos, otro recordatorio de que el dinero podía comprar todo excepto lo único que necesitaba desesperadamente: redención. Las mañanas eran lo más difícil. En esas horas silenciosas antes de que su asistente llamara con actualizaciones del mercado y propuestas de fusiones, Santiago se paraba en sus ventanas del piso al techo, viendo despertar a la Ciudad de México debajo de él. Los oficinistas se apresuraban por Paseo de la Reforma con tazas de café, calentándoles las manos. Las parejas compartían periódicos en cafés al aire libre. Los padres caminaban con niños hacia la escuela, con mochilas rebotando contra pequeños hombros. Desde su altura, parecían figuras diminutas en una bola de nieve. Un mundo perfecto que podía observar pero nunca tocar. Así fue como había descubierto la pequeña panadería en la calle Álvaro Obregón, anidada entre una librería de libros usados y una florería que cambiaba de dueño cada pocos años. Había estado manejando sin rumbo una mañana, incapaz de enfrentar otro desayuno solo en su eco de comedor, cuando el cálido resplandor de las ventanas de la panadería lo atrajo como un faro. El lugar no era nada especial. Sillas desiguales, manteles de cuadros que habían visto días mejores y paredes pintadas de un amarillo alegre que le recordaba el vestido favorito de Patricia. Pero olía a hogar, como la cocina de su infancia, donde su abuela extendía masa para pay mientras tarareaba viejas baladas rancheras, como las mañanas de sábado antes de que su vida se tratara de márgenes de ganancia y juntas directivas y la búsqueda implacable de más. La dueña, una mujer de aspecto cansado llamada Rosa, nunca hacía preguntas cuando el hombre, bien vestido del auto caro, comenzó a aparecer cada mañana exactamente a las 7:30.
Simplemente le servía su café negro, tostaba su pan y lo dejaba sentarse en el gabinete de la esquina donde la luz matutina caía perfectamente. Por 3 años, este había sido el ritual de Santiago, su única concesión a la normalidad en una vida que se había vuelto tan fría y calculada como un balance general. Leía El Financiero, revisaba su teléfono por movimientos del mercado nocturno y cuidadosamente evitaba hacer contacto visual con las familias que reían y charlaban en las mesas cercanas. Estaba ahí, pero no realmente ahí. Un fantasma rondando los bordes de la felicidad de otras personas, sostenido por la ilusión de que la proximidad al calor podría de alguna manera descongelar el hielo alrededor de su corazón. La panadería se convirtió en su santuario no porque ofreciera consuelo, sino porque ofrecía anonimato. Aquí, entre los maestros jubilados compartiendo chismes y los trabajadores de construcción tomando desayunos rápidos, él era solo otro cliente. Nadie sabía sobre su penthouse o su cartera o el imperio que llevaba su nombre. Nadie sabía que el hombre silencioso en el gabinete de la esquina controlaba activos que valían más que el PIB de países pequeños o que su firma podía hacer o deshacer carreras a través de la industria financiera. Pero en esa mañana particular de martes en octubre, mientras el otoño pintaba la Ciudad de México en tonos dorados y carmesí, algo cambió en el equilibrio cuidadoso de su soledad. El aire afuera llevaba el aroma de hojas quemadas y el sonido distante de risas de niños de la escuela primaria cercana. Dentro de la panadería, Rosa tarareaba mientras acomodaba pasteles en la vitrina y la máquina de café silbaba su canción matutina familiar. Santiago se sentó en su lugar usual, el financiero extendido ante él como armadura, cuando se dio cuenta de que alguien lo estaba observando. La sensación comenzó como un cosquilleo gentil en el borde de su conciencia, de la manera en que podrías notar un pájaro posado fuera de tu ventana. Cuando finalmente levantó la vista, la vio, una niñita de no más de 8 años, parada junto a su mesa con una paciencia que parecía imposible para alguien de su edad. Tenía cabello oscuro que se rizaba rebeldemente, a pesar de obvios intentos de domesticarlo, y ojos que contenían profundidades, de comprensión que hacían que Santiago se sintiera profundamente incómodo. Su ropa estaba limpia, pero gastada, un suéter rosa descolorido con un pequeño agujero cerca del codo izquierdo, jeans que habían sido cuidadosamente remendados en las rodillas y tenis que habían caminado muchas millas. Pero había algo luminoso sobre ella, algo que hacía que la luz artificial de la panadería pareciera repentinamente más cálida. Cuando habló, su voz era clara y directa, cortando a través de sus defensas como sol a través de niebla matutina. «Disculpe, señor», dijo educadamente, «pero lo he visto aquí cada mañana por semanas y me preguntaba, ¿por qué siempre desayuna solo?» La pregunta golpeó a Santiago como un golpe físico. Su taza de café se congeló a medio camino hacia sus labios y por un momento los sonidos familiares de la panadería se desvanecieron en silencio. ¿Por qué desayunaba solo? La pregunta simple e inocente expuso la arquitectura elaborada de su aislamiento, revelándola por lo que realmente era. Una elección que hacía cada mañana, cada comida, cada día de su exilio cuidadosamente construido. Se quedó mirando a la niña, esta pequeña extraña que había visto de alguna manera a través del traje caro y la postura perfecta hasta la soledad debajo. Su pregunta colgó en el aire entre ellos, sin respuesta e irrespondible, mientras algo profundo dentro de su pecho comenzó a agrietarse como hielo bajo el sol de primavera. «Yo», comenzó. Luego se detuvo, dándose cuenta de que no tenía idea de cómo explicar su vida a alguien que aún creía que el mundo contenía magia. La niñita esperó pacientemente, su cabeza inclinada ligeramente hacia un lado, y Santiago se sintió expuesto de una manera que ninguna batalla de sala de juntas o adquisición hostil lo había hecho sentir jamás. Aquí estaba la inocencia en su forma más pura, haciendo la única pregunta que había pasado años evitando, y se encontró completamente desprevenido para la magnitud de su simplicidad. En ese momento,
Rodeado por los aromas cálidos de pan fresco y el murmullo gentil de clientes matutinos, Santiago Delgado, maestro del universo, capitán de industria, dueño de un imperio, descubrió que no tenía respuesta para una niñita que quería saber por qué estaba triste. Patricia había partido una mañana de jueves en marzo, llevándose consigo no solo a su hija de 7 años, Sofía, sino cada rastro de calidez que había existido alguna vez en su hogar magnífico. La discusión había estado gestándose por meses, años realmente, como nubes de tormenta acumulándose en un horizonte que ninguno de los dos quería reconocer. No se trataba del dinero, aunque el dinero ciertamente había sido parte de ello. Se trataba de presencia, de prioridades, de la manera en que el éxito puede convertirse en una prisión que excluye todo lo que hace que el éxito valga la pena. Santiago había estado trabajando en una fusión que habría incrementado su patrimonio neto en 40%. Un trato que involucraba compañías tecnológicas e inversiones en criptomonedas que habían consumido cada hora de vigilia durante 6 meses. Cuando la escuela de Sofía llamó para decir que había estado en la enfermería pidiendo por su papá porque no se sentía bien, fue Patricia quien dejó su propio trabajo para recogerla. Cuando las juntas de padres de familia necesitaban asistencia, las reuniones de directorio de alguna manera siempre tenían prioridad. Cuando el primer diente suelto de Sofía se cayó durante la cena, Santiago estaba en una llamada de conferencia con inversionistas en Tokio, paseándose por su estudio mientras su hija sostenía la pequeña perla de esmalte en su palma como un tesoro. «Te estás desvaneciendo», Lacey, había dicho Patricia esa mañana final, parada en la puerta de su recámara con 2 maletas y una determinación que cortó a través de su distracción como una navaja. «Sofía ya ni siquiera pregunta por ti cuando está asustada. ¿Sabes lo que me dijo ayer? Dijo que tal vez papá ya no vive aquí, tal vez solo visita a veces». Las palabras lo habían golpeado como una caída del mercado, súbita y devastadora. Pero en lugar de luchar por ellas, en lugar de dejarlo todo y probar que su familia importaba más que su fortuna, Santiago se había refugiado detrás de la única defensa que conocía, el trabajo. En horas de la partida de Patricia, estaba enterrado en estados financieros y reportes de adquisición, diciéndose a sí mismo que el dolor hueco en su pecho era solo la incomodidad temporal de una decisión empresarial necesaria. Los papeles del divorcio habían sido firmados con la misma precisión mecánica que llevaba a cada contrato. Patricia se quedó con la casa en Condesa, la que tenía las marcas de altura de Sofía a lápiz en el marco de la puerta de la cocina y el jardín donde habían plantado girasoles juntos. Santiago se quedó con el penthouse, la cartera de inversiones y el silencio sofocante que la riqueza puede comprar. En los 3 años desde entonces, había visto a Sofía exactamente 14 veces, tardes incómodas de sábado en restaurantes donde se sentaban uno frente al otro como extraños, haciendo conversación sobre la escuela y amigos, mientras el espacio entre ellos se llenaba de todo lo que no sabía cómo decir. Ahora tenía 10 años, perdiendo la dulzura de mejillas redondas de la infancia temprana, creciendo hacia una persona que apenas reconocía. Su risa era diferente, más reservada. Sus abrazos eran breves y cuidadosos, como si tuviera miedo de que él pudiera desaparecer otra vez si se aferraba muy fuerte. La última vez que habían estado juntos, apenas 6 semanas atrás, Sofía le había mostrado un dibujo que había hecho de su familia. En el retrato a crayón, Patricia y Sofía estaban paradas cerca una de la otra bajo un sol amarillo brillante, tomadas de la mano y sonriendo. Santiago estaba dibujado por separado, en el lado opuesto del papel, rodeado de edificios altos que parecían el skyline de la Ciudad de México. Cuando le preguntó al respecto, Sofía simplemente había dicho: «Ahí es donde vives, papá, arriba en lo alto donde puedes ver todo». De la boca de los niños salían verdades que cortaban más profundo que cualquier rival empresarial jamás podría. Su penthouse se había convertido en un monumento a sus elecciones, hermoso, caro y completamente hueco. El refrigerador siempre estaba lleno, pero rara vez comía en casa.
El sistema de entretenimiento costaba más que los autos de la mayoría de la gente, pero solo reproducía silencio. La recámara principal, con su cama king size y sábanas de algodón egipcio, se sentía tan vasta y vacía como una tundra ártica. Cada mañana despertaba antes del amanecer y se paraba en su vestidor, seleccionando otro traje perfectamente confeccionado como armadura para otro día de batalla. Su reflejo en el espejo mostraba un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar. Un físico mantenido por un entrenador personal, dientes blanqueados por los mejores dentistas cosméticos, cabello peinado por profesionales que cobraban más por hora de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. Pero sus ojos mostraban la verdad. Eran los ojos de un hombre que había intercambiado su alma por opciones de acciones y descubierto demasiado tarde que no era un intercambio justo. La ironía no se le perdía de que su mayor éxito empresarial había llegado después de que su vida personal implosionara. La fusión en la que había estado trabajando cuando Patricia se fue realmente lo había hecho sustancialmente más rico, abriendo puertas a oportunidades de inversión que parecían multiplicar su riqueza por ecuaciones que apenas entendía él mismo. Carteras de Bitcoin, bienes raíces internacionales, acciones tecnológicas que se dividían y multiplicaban como conejos digitales. Cada movimiento financiero que hacía se convertía en oro. La revista Forbes lo había presentado en su portada el año pasado, llamándolo el toque dorado, cómo Santiago Delgado convirtió la angustia en miles de millones. El artículo elogiaba su enfoque láser, su dedicación inquebrantable al éxito, su habilidad para tomar decisiones sin interferencia emocional. No tenían idea de que estaban describiendo a un hombre que simplemente había dejado de sentir cualquier cosa en absoluto. Pero la panadería era diferente. Aquí, entre los muebles desiguales y el caos alegre, Santiago podía pretender durante 1 hora cada mañana que era solo otra persona tratando de encontrar un momento silencioso antes de que comenzara el día. Aquí podía sentarse con su café negro y pan, tostado integral y escuchar las conversaciones de otras personas sobre juegos de ligas pequeñas y listas de compras y planes de fin de semana que no requerían presentaciones ante la SEC o aprobación del Consejo. Aquí, en esta mañana de octubre, una niñita había aparecido junto a su mesa como una mensajera de un mundo que había olvidado que existía, haciendo preguntas que hacían que sus paredes cuidadosamente construidas comenzaran a desmoronarse. Su nombre, era Luna, un nombre que parecía capturar perfectamente la luz gentil que llevaba consigo dondequiera que fuera. Tenía 8 años y vivía con su madre María, en un pequeño departamento a 6 cuadras de la panadería, en un barrio donde los niños aún jugaban víbora de la mar en las banquetas y los vecinos se sabían los segundos nombres de todos. Luna había estado viniendo a la panadería desde los 5 años, cuando el horario de trabajo de su madre cambió y necesitaba un lugar seguro donde esperar los 30 minutos entre cuando terminaba el primer trabajo de María y comenzaba el segundo. Rosa, la dueña de la panadería, tenía debilidad por los niños y un corazón comprensivo que reconocía cuando una familia estaba haciendo su mejor esfuerzo con lo poco que tenían. Dejaba que Luna se sentara en la mesita junto a la ventana, donde la niña de 8 años haría su tarea o leería libros de la biblioteca mientras los clientes regulares de la mañana iban y venían. Así fue como Luna había notado a Santiago. No porque fuera rico o importante, sino porque estaba triste. Los niños tienen un radar para el clima emocional que los adultos a menudo pierden, y Luna había estado observando al hombre bien vestido en el gabinete de la esquina, con la misma atención cuidadosa que daba a gatos, callejeros y flores marchitas, criaturas que necesitaban bondad, pero no sabían cómo pedirla. «Mi mamá trabaja muy duro», explicó Luna cuando Santiago finalmente encontró su voz y le pidió que se sentara. Sus piernas, vestidas en esos jeans cuidadosamente remendados, se balanceaban ligeramente desde la silla, que era un poquito demasiado alta para ella. Limpia oficinas en la noche
y trabaja en la tienda de abarrotes durante el día. Pero siempre hace tiempo para desayunar conmigo antes de que vaya a la escuela. Dice que el desayuno es la comida más importante, porque es cuando las familias hablan sobre sus sueños para el día. Santiago sintió algo retorcerse en su pecho por la manera casual en que mencionaba sueños, como si fueran tan normales como reportes del clima o actualizaciones de tráfico. ¿Cuándo había tenido por última vez un sueño que no pudiera medirse en márgenes de ganancia? ¿Cuándo había esperado con ansias algo que no tuviera un símbolo de ticker junto a él? ¿Y tú qué?, preguntó Luna, estudiando su rostro con esa directividad inquietante. ¿De qué sueños hablas en el desayuno? La pregunta debería haber sido fácil de desviar. Santiago había pasado años perfeccionando el arte de dar respuestas que sonaban sustanciales pero no revelaban nada. Pero algo sobre la expresión expectante de Luna, la manera en que esperó con atención completa, como si su respuesta realmente importara, hizo imposibles sus evasiones usuales. «Realmente no hablo con nadie en el desayuno», admitió, las palabras sintiéndose extrañas en su boca. «Vivo solo». Las cejas de Luna se juntaron en concentración, como si estuviera tratando de resolver un problema de matemáticas particularmente complejo. «¿Pero no te sientes solo? Mamá dice que todos necesitan a alguien con quien compartir su café matutino, o si no el día empieza frío». Solo. La palabra colgó entre ellos como un puente que ninguno de los dos estaba listo para cruzar. Santiago no podía recordar la última vez que alguien le había preguntado sobre la soledad. No podía recordar la última vez que se había permitido reconocer que el dolor hueco en su pecho tenía nombre. Desde el otro lado de la panadería, una voz de mujer gritó: «Luna, mi amor, tenemos que llevarte a la escuela». Santiago levantó la vista para ver a una mujer de unos 30 y tantos años acercándose a su mesa, su rostro mostrando el tipo particular de agotamiento que viene de trabajar múltiples empleos mientras crías a un niño sola. Su uniforme sugería que trabajaba en una de las tiendas en cadena del área, y sus ojos contenían la cautela de alguien que había aprendido a sospechar de cualquier cosa que pareciera demasiado buena para ser verdad. Esta tenía que ser María, la madre de Luna. Santiago podía ver el parecido familiar en su cabello oscuro compartido y ojos expresivos, pero donde Luna irradiaba apertura y curiosidad, María se comportaba con la reserva cuidadosa de alguien que había sido decepcionada demasiadas veces para confiar fácilmente. «Luna», dijo María, en voz baja, «no deberías molestar al señor bondadoso mientras está desayunando». «Oh, no me está molestando», dijo Santiago rápidamente, sorprendiéndose de cuánto lo decía en serio. «Solo estábamos hablando sobre el desayuno». Los ojos de María barrieron su traje caro, su reloj Rolex, su apariencia perfectamente arreglada, y Santiago vio su expresión cambiar hacia algo parecido a la sospecha. Reconoció la mirada. Era la misma expresión que su exesposa había usado durante los procedimientos de divorcio, la mirada de alguien que asumía que la riqueza automáticamente significaba egoísmo. «Ven, Luna», dijo María, extendiendo su mano. «Llegaremos tarde». Luna se bajó de su silla obedientemente, pero se volteó hacia Santiago con una sonrisa que parecía iluminar toda la panadería. «¿Estará aquí mañana?», preguntó. Santiago asintió, no confiando en que su voz se mantuviera firme. «Misma hora, misma mesa». «Bueno», dijo Luna con el aire satisfecho de alguien que acababa de resolver ese problema complejo de matemáticas. «Mañana le traeré algo». Mientras madre e hija se dirigían hacia la puerta, Santiago las observó a través de la ventana de la panadería. María se arrodilló para subir el cierre de la chamarra de Luna, metiendo un rizo rebelde detrás de la oreja de su hija con ternura infinita. Caminaron por la calle tomadas de la mano, Luna brincando ocasionalmente para igualar el paso más largo de su madre, y Santiago se dio cuenta de que estaba presenciando algo que había olvidado que existía: una familia que se cuidaba mutuamente. Por primera vez en 3 años, Santiago Delgado se sentó en su gabinete de la esquina y no alcanzó su teléfono para revisar los reportes del mercado nocturno. En lugar de eso, se quedó mirando la silla vacía donde Luna había estado sentada,
y se preguntó cuándo su propia vida se había vuelto tan pequeña que una conversación con una niña de 8 años se sentía como la interacción más significativa que había tenido en meses. Afuera, la Ciudad de México continuó su sinfonía matutina de claxones y ruido de construcción, pero dentro de la panadería algo había cambiado. La luz a través de las ventanas parecía más cálida, el café sabía menos amargo, y el silencio que usualmente rodeaba a Santiago se sentía menos como armadura y más como soledad usando un disfraz. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Santiago Delgado esperaba el mañana con ansias. Santiago pasó el resto de ese martes en un estado de distracción que su asistente notó inmediatamente. Durante una junta directiva sobre una adquisición potencial en el sector de energía renovable, se encontró mirando por las ventanas de la sala de conferencias hacia las calles abajo, preguntándose si podría ver a Luna caminando a casa de la escuela. Cuando su asesor de inversiones llamó con noticias sobre una alza significativa en su cartera de criptomonedas, Santiago escuchó con menos de la mitad de su atención usual, su mente repitiendo la conversación en la panadería. Esa noche, solo en su penthouse, se paró en 1907, la ventana de su recámara mirando hacia las luces de la ciudad, y trató de recordar la última vez que realmente había esperado algo con ansias que no involucrara márgenes de ganancia o fluctuaciones del mercado. La sensación era desconocida, como descubrir un músculo que había olvidado que poseía. Se encontró preguntándose qué podría traerle Luna, como había prometido. En su mundo, los regalos usualmente venían con condiciones, cenas caras que realmente eran negociaciones de negocios, donaciones caritativas que realmente eran oportunidades de networking, regalos considerados que realmente eran inversiones en favores futuros. Pero Luna tenía 8 años y usaba jeans remendados. Cualquier cosa que trajera sería algo completamente diferente. La mañana siguiente, Santiago llegó a la panadería 15 minutos antes de lo usual, aunque trató de convencerse de que era simplemente porque el tráfico había estado más ligero. Pidió su café negro y pan tostado usual, pero se encontró mirando hacia la puerta cada pocos minutos, buscando rizos oscuros familiares y ojos brillantes. Luna apareció exactamente a las 8, prácticamente rebotando a través de la puerta de la panadería con emoción. Saludó a Rosa detrás del mostrador, dio los buenos días al señor Pérez, que siempre se sentaba en la mesa junto a la máquina de café, y se dirigió directamente al gabinete de la esquina de Santiago, con la confianza de alguien en una misión importante. «Le traje algo», anunció sin preámbulos, deslizándose al asiento frente a él. De su mochila sacó una pieza de papel que había sido doblada cuidadosamente en cuartos. Cuando lo desdobló y lo alisó en la mesa entre ellos, Santiago vio que era un dibujo, el tipo de arte que los maestros de primaria pegan en las paredes del salón con orgullo. El dibujo mostraba el interior de una panadería, reconocible por sus manteles de cuadros y el mostrador con pasteles detrás del vidrio. Pero esta no era cualquier panadería. Luna había capturado detalles específicos del lugar de Rosa, hasta las sillas desiguales y la manera en que la luz matutina se filtraba por las ventanas del frente. En el gabinete de la esquina había dibujado 2 figuras, un hombre en traje oscuro y una niñita con cabello rizado, sentados uno frente al otro en una mesa pequeña. Arriba de ellos había escrito en letras de molde cuidadosas: «Amigos en el desayuno». Santiago miró el dibujo por un largo momento, algo apretado y complicado sucediendo en 1900 en su pecho. Nadie le había hecho arte en 3 años, no desde que Sofía había dejado de crear las obras maestras a crayón que Patricia solía colgar en su refrigerador como exhibiciones de galería. Esta simple pieza de papel construcción y lápices de colores representaba algo que había olvidado que existía. El regalo dado sin expectativa, el gesto motivado puramente por bondad. «¿Le gusta?», preguntó Luna, su voz mostrando solo un rastro de la vulnerabilidad que viene con compartir trabajo creativo. «Es hermoso», dijo Santiago diciéndolo completamente en serio. «Gracias». Luna brilló con satisfacción. «Lo hice anoche después de la tarea.
Mamá me ayudó con las letras porque quería escribir amigos correctamente. Se detuvo, estudiando su rostro con esa directividad inquietante. Somos amigos, ¿verdad? La pregunta fue hecha tan simplemente, tan libre de los cálculos sociales complicados que gobernaban las relaciones adultas de Santiago, que le tomó un momento responder. Amigos. ¿Cuándo había tenido por última vez un amigo que no fuera también un contacto de negocios, una oportunidad de networking o una alianza estratégica? ¿Cuándo alguien había buscado su amistad puramente por el placer de su compañía, sin considerar su patrimonio neto o sus conexiones o lo que podía hacer por ellos? Sí, dijo en voz baja. Creo que sí lo somos. Bueno, dijo Luna, acomodándose en su silla con el aire de alguien que acababa de concluir negociaciones exitosas. Ahora, ¿puedo preguntarle algo más? Antes de que Santiago pudiera responder, continuó con la curiosidad implacable de la infancia. ¿Por qué nunca sonríe? Quiero decir, sonreír de verdad, no solo del tipo educado que hace cuando Rosa le trae su café. La pregunta lo golpeó como agua fría. Santiago se enorgullecía de su comportamiento profesional, su habilidad para proyectar confianza y control en cualquier situación. Que una niña de 8 años viera a través de su fachada cuidadosamente mantenida era tanto humillante como de alguna manera liberador. Supongo que no tengo mucho por lo que sonreír estos días, dijo. Luego inmediatamente se preguntó por qué estaba siendo tan honesto con alguien que apenas conocía. Luna consideró esto seriamente. Mamá dice que cuando no tiene ganas de sonreír, piensa en 3 cosas buenas que pasaron ese día. Hasta las cosas pequeñitas cuentan. ¿Quiere intentar? Santiago casi se rió de la simplicidad de ello, pero algo en la expresión sincera de Luna lo detuvo. Está bien, dijo. 3 cosas buenas. Pensó por un momento, sorprendido de lo difícil que era identificar momentos positivos en días que usualmente se difuminaban juntos en un flujo continuo de juntas y llamadas telefónicas y reportes financieros. Bueno, comenzó lentamente. Una niñita me trajo un dibujo esta mañana. Eso estuvo bastante bueno. Luna asintió alentadoramente. Esa es una. ¿Qué más? Mi café está a la temperatura perfecta hoy, dijo Santiago, tomando un sorbo y dándose cuenta de que por una vez Rosa lo había preparado exactamente como debía, lo suficientemente caliente para calentarlo, pero no tan caliente que tuviera que esperar a que se enfriara. 2, dijo Luna. Una más. Santiago miró alrededor de la panadería, hacia Rosa tarareando mientras acomodaba muffins frescos en la vitrina, hacia los trabajadores de construcción compartiendo un periódico y riéndose de algo en la sección de deportes, hacia la luz matutina pintando todo en tonos dorados y cálidos. El sol está brillando a través de esas ventanas de una manera que hace que todo este lugar se vea como si estuviera resplandeciendo. Luna siguió su mirada y sonrió. Tiene razón, sí parece magia, ¿verdad? Se volteó hacia él expectante. Ahora trate de sonreír por esas 3 cosas. Santiago se sintió ridículo, pero algo sobre la atención concentrada de Luna hizo imposible rehusarse. Intentó lo que pretendía ser una sonrisa educada y mínima, pero mientras pensaba en el dibujo, el café perfecto y la luz dorada, algo genuino comenzó a suceder en su expresión. La sonrisa comenzó pequeña, pero creció, alcanzando sus ojos por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Luna aplaudió con deleite. Ahí está. Tiene una bonita sonrisa. Debería usarla más seguido. Desde el otro lado de la panadería, María apareció, y Santiago la vio vacilar cuando notó a Luna en conversación profunda con él otra vez. Su expresión era más difícil de leer esta mañana, aún cautelosa, pero quizás ligeramente menos sospechosa que el día anterior. «Luna, mi amor, hora de la escuela», gritó. Mientras Luna recogía su mochila, miró a Santiago seriamente. «Debería guardar ese dibujo en algún lugar donde pueda verlo», dijo. «Y recuerde lo de las 3 cosas buenas. Funciona todos los días, no solo hoy». Después de que se fueron,
Santiago se sentó en su gabinete de la esquina, sosteniendo el dibujo y sintiendo como si algo fundamental hubiera cambiado en su mundo, cuidadosamente ordenado. Por segundo día consecutivo, se encontró esperando el mañana, con una anticipación que no tenía nada que ver con precios de acciones o juntas directivas o cualquiera de las métricas por las que usualmente medía sus días. Esa tarde, en su oficina muy arriba del distrito financiero de la Ciudad de México, Santiago hizo algo sin precedente. Le pidió a su asistente que mandara a enmarcar profesionalmente el dibujo. Cuando ella lo miró cuestionadoramente, después de todo, claramente era arte de un niño, no una pieza valiosa para preservar. Simplemente dijo que era importante para él, y lo dejó así. El marco, cuando llegó al día siguiente, era simple pero elegante, algo que mostraría el trabajo de Luna sin abrumarlo. Santiago lo colgó en la pared junto a su escritorio, donde podía verlo mientras trabajaba. Sus asociados de negocios podrían encontrarlo extraño, pero Santiago descubrió que no le importaba lo que pensaran. Por primera vez en años, tenía algo en su oficina que lo hacía sonreír cada vez que lo miraba. Las 3 semanas que siguieron establecieron un nuevo ritmo en la vida cuidadosamente estructurada de Santiago. Cada mañana en la panadería se convirtió en una pequeña aventura, nunca sabiendo qué podría decir o preguntar u observar Luna con su sabiduría de 8 años inquietantemente perceptiva. Le contaba historias sobre la escuela, sobre su mejor amiga Sofía, que le faltaban los 2 dientes del frente, sobre el hámster de la clase llamado Señor Bigotes, que había aprendido a escapar de su jaula. A cambio, Santiago se encontró compartiendo piezas de su propia vida de las que no había hablado en años. Le contó a Luna sobre su infancia en un pueblo pequeño fuera de la Ciudad de México, donde su abuela le enseñó a jugar ajedrez en tardes lluviosas. Mencionó su amor por las películas viejas, una pasión que no había disfrutado desde su divorcio. Incluso en un momento de honestidad sin guardia, le habló sobre Sofía, cuánto extrañaba a su hija y cómo deseaba saber cómo cerrar la distancia que había crecido entre ellos. Luna escuchaba todo con la atención intensa que los niños dan a historias que importan, y sus respuestas eran a menudo sorprendentemente sabias. Cuando Santiago mencionó sentirse como que ya no sabía cómo hablar con Sofía, Luna sugirió que tratara de preguntarle sobre sus 3 cosas buenas cada día. Cuando dijo que estaba preocupado de que Sofía no quisiera pasar tiempo con él, Luna señaló que tal vez Sofía estaba preocupada por lo mismo. A veces las personas que se aman se asustan, dijo con el tono de hecho que usaba para verdades obvias, pero estar asustado no significa que ya no se aman. María, mientras tanto, había comenzado a suavizarse alrededor de los bordes. Aún observaba sus interacciones cuidadosamente, pero Santiago notó que sus sonrisas cuando recogía a Luna cada mañana se estaban volviendo más genuinas, menos formales. Una mañana, cuando Luna estaba particularmente emocionada sobre un examen de ortografía en el que había sacado 10, María de hecho se quedó en su mesa por unos minutos compartiendo la alegría de su hija. «Ella habla de usted, ¿sabe?», dijo María en voz baja mientras Luna se despedía de Rosa. «El señor Santiago de la panadería que sabe sobre 3 cosas buenas y tiene la sonrisa más triste que ha visto». Estudió su rostro cuidadosamente. «Tiene un don para ver a personas que necesitan bondad. Solo espero que la merezca». El comentario dolió, pero Santiago lo entendió. No le había dado a María razón para confiar en él más allá del hecho de que su hija parecía sentirse atraída hacia él. Y la confianza no era algo que llegara fácilmente a una madre soltera trabajando 2 empleos en un mundo que parecía diseñado para decepcionarla. «Yo también espero merecerla», dijo honestamente. Eso pareció sorprender a María. Había estado esperando actitud defensiva o desdén, no vulnerabilidad. Por un momento, su guardia cuidadosa se dejó caer ligeramente, y Santiago captó un vistazo de quién podría ser cuando no estaba constantemente preparada para la decepción. «Ella es todo lo que tengo», dijo María simplemente. Y en esas 4 palabras, Santiago escuchó su propio miedo reflejado de vuelta hacia él.
Ella tenía miedo de perder a la persona más importante en su mundo, así como él había perdido a la suya. Mientras octubre se movía hacia noviembre, Santiago se encontró pensando más y más sobre la familia que había perdido y la niña que parecía determinada a convencerlo de que la sanación aún era posible. Mantuvo el dibujo de Luna junto a su computadora en casa y cada mañana antes de salir hacia la panadería se obligaba a identificar 3 cosas buenas sobre el día que se aproximaba. El ejercicio, que había parecido casi infantilmente simple al principio, comenzó a cambiar cómo veía sus días. En lugar de enfocarse en problemas que resolver y obstáculos que superar, comenzó a notar momentos de belleza y conexión que habían estado allí todo el tiempo, pero eran invisibles para sus ojos heridos. La manera en que la luz matutina atrapaba las torres de vidrio del centro de la Ciudad de México. La satisfacción de un trato de negocios que creó empleos para cientos de personas. El hecho de que en algún lugar de la ciudad una niñita probablemente estaba haciendo su tarea y pensando en su conversación de mañana. Pero fue la sonrisa lo que cambió todo, la sonrisa genuina que Luna había logrado sacar de él esa primera mañana comenzó a aparecer más frecuentemente. No solo en la panadería, sino en su oficina, en juntas, incluso durante llamadas telefónicas. Su asistente comentó que parecía diferente, más ligero de alguna manera. Sus asociados de negocios notaron que era más agradable trabajar con él, más dispuesto a considerar soluciones creativas en lugar de simplemente aplastar obstáculos con fuerza financiera bruta. La verdad era que Luna le había recordado algo que pensó que había perdido para siempre: la capacidad para la alegría que no dependía del logro, o la adquisición, o el control. Le había mostrado que la felicidad podía ser tan simple como un pedazo de pan perfectamente tostado compartido con un amigo, tan fácil como notar la luz del sol a través de una ventana, tan accesible como elegir sonreír por 3 cosas buenas en lugar de pensar en 1000 decepciones. Pero aún mientras Santiago se sentía comenzar a sanar, sabía que la confianza de María era frágil y que su creciente apego a Luna estaba complicado por realidades que ninguno de los dos había reconocido. Era un multimillonario desayunando con una niña de una familia en dificultades. Era un hombre adulto encontrando consuelo en conversaciones con una niña de 8 años. Por muy inocente y sanadora que pudiera ser su amistad, Santiago entendía que el mundo podría no verla como Luna, simplemente amigos compartiendo café matutino y sueños para el día. Ese entendimiento pronto probaría ser profético. La crisis comenzó una mañana de martes a mediados de noviembre, cuando Santiago llegó a la panadería para encontrar vacía la mesa usual de Luna. Ella siempre estaba ahí, a las 8 en punto, su mochila colocada ordenadamente en la silla junto a ella, tarea extendida sobre el mantel de cuadros mientras esperaba que él llegara. Pero esta mañana solo estaba María, parada junto a la mesa vacía, con una expresión que hizo que el café de Santiago se volviera ceniza en su boca. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos, su voz llevando una frialdad que cortó a través de la atmósfera cálida de la panadería como viento de invierno. Santiago se acercó cuidadosamente, reconociendo las señales de una conversación que podía destrozar la paz frágil que habían construido en las últimas semanas. «¿Luna está bien? ¿Está enferma?» «Está en la escuela», dijo María tersamente. «Donde debería estar cada mañana, en lugar de aquí hablando con hombres extraños, que quieren ser amigos de niñitas». La acusación golpeó a Santiago como un golpe físico, principalmente porque reconocía el núcleo de verdad en ella. ¿Cómo se veía para un observador externo? Un hombre mayor adinerado, solo y aislado, formando una amistad cercana con una niña vulnerable de una familia pobre. Aunque Santiago sabía que sus intenciones eran puras, aunque cada conversación con Luna había sido inocente y sanadora, podía ver lo sospechoso que podría parecer para alguien que no entendía el contexto. «María, no es lo que piensas», comenzó, pero ella lo cortó con un gesto brusco. «¿No es así? Porque la señora Rodríguez de la tienda de abarrotes me preguntó ayer por qué dejo que mi hija pase tanto tiempo con el hombre rico de la panadería.
Quería saber si me estaba pagando, si estaba usando a Luna de alguna manera. La voz de María comenzó a elevarse, atrayendo atención de otros clientes. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que realmente no sé nada sobre ti. Ni tu apellido, ni dónde vives, ni por qué un hombre que claramente puede permitirse comer en cualquier lugar, elige desayunar en este barrio todos los días. Santiago sintió los cimientos de su santuario matutino agrietándose bajo sus pies. «Mi nombre es Santiago Delgado», dijo en voz baja. «Vivo en el centro, y vengo aquí porque es el único lugar donde no me siento completamente solo». Pero María había pasado el punto de escuchar explicaciones. Luna llega a casa todos los días hablando del señor Santiago esto y el señor Santiago aquello. Te dibuja, pregunta si puede traerte cosas que hace en la escuela. Ayer preguntó si podrías querer venir a su fiesta de cumpleaños el próximo mes. La voz de María se quebró ligeramente. Se está encariñando contigo y no me puedo permitir dejar que se lastime cuando te aburras y desaparezcas. Las palabras golpearon a Santiago como flechas, cada una encontrando su marca. Por supuesto que Luna se encariñaría. Los niños forman vínculos rápida y completamente, sin los cálculos defensivos que gobiernan las relaciones adultas. Y por supuesto que María tendría miedo de ese apego, habiendo probablemente visto a su hija ser decepcionada por otros adultos que habían prometido más de lo que podían entregar. «Nunca le haría daño», dijo Santiago, pero aún mientras decía las palabras, se dio cuenta de lo huecas que sonaban. ¿Cuántos adultos habían dicho lo mismo a niños que terminaron abandonados de todas maneras? Tal vez no intencionalmente, concedió María, su ira dando paso al agotamiento. Pero gente como tú se mueven en círculos diferentes, tienen prioridades diferentes. ¿Qué pasa cuando se acabe la novedad? ¿Qué pasa cuando tu vida real se ponga ocupada y no tengas tiempo para conversaciones matutinas con una niñita? La pregunta colgó en el aire entre ellos, irrespondible porque Santiago no podía ofrecer el tipo de garantías que María necesitaba escuchar. No podía prometer que su vida no cambiaría, no podía prometer que los negocios no intervendrían, no podía prometer que siempre estaría ahí de la manera que Luna había llegado a esperar. «Ya perdí a una persona que prometió estar siempre ahí», dijo Santiago en voz baja, pensando en Sofía y cómo sus propias elecciones habían creado distancia entre ellos. «Entiendo por qué tienes miedo», pero María negó con la cabeza. «No, no entiendes. Cuando tú pierdes a alguien, escribes un cheque para terapia, o tomas vacaciones, o compras algo caro para sentirte mejor. Cuando nosotros perdemos a alguien, no comemos. Perdemos departamentos, todo se desmorona». Recogió su bolsa preparándose para irse. «No puedo dejar que Luna piense que los adultos son seguros para amar cuando la mayoría del tiempo no lo somos. ¿Qué tal si pudiera probar que no me voy a ningún lado?», preguntó Santiago desesperadamente. «¿Qué tal si pudiera mostrarle que esto no es solo un capricho o proyecto de caridad?». María se detuvo en la puerta, su expresión suavizándose ligeramente, pero no lo suficiente para cambiar de opinión. «¿Cómo podrías posiblemente probar algo así?». Santiago no tenía respuesta, y ambos lo sabían. La confianza real, no podía comprarse o garantizarse con contratos. Tenía que ganarse con el tiempo a través de acciones consistentes. Y el tiempo era exactamente lo que María ya no estaba dispuesta a darle. «Aléjese de ella», dijo María finalmente. «Por favor, se olvidará de usted eventualmente, y es mejor que eso pase más pronto que tarde». Después de que María se fue, Santiago se sentó solo en su gabinete de la esquina, mirando la silla vacía donde Luna usualmente se sentaba y sintiendo como si la panadería repentinamente se hubiera vuelto territorio desconocido. La atmósfera cálida y dorada que lo había sostenido por semanas ahora se sentía dura y artificial. Los otros clientes parecían estar mirándolo con ojos sospechosos, preguntándose ¿qué tipo de hombre forma amistades con los hijos de otras personas? Rosa se acercó a su mesa cautelosamente, cafetera en mano. «¿Más café, señor Delgado?». Santiago levantó la vista bruscamente, sorprendido de que supiera su apellido.
Rosa sonrió tristemente. Luna me preguntó cómo escribirlo hace un par de semanas. Quería hacerle una tarjeta de cumpleaños en caso de que su cumpleaños pasara mientras la conocía. Le rellenó la taza sin que se lo pidiera. Esa niñita tiene un corazón más grande que todo este barrio. Su mamá solo trata de protegerlo. Lo sé, dijo Santiago. No la culpo por ser cuidadosa. Tal vez no, dijo Rosa, pero debería saber. Luna ha estado preguntando por usted cada mañana esta semana. María le dice que probablemente está demasiado ocupado con el trabajo, pero esa niña sabe que algo está mal. Se detuvo, estudiando su rostro. Me parece que a ambos les podrían estar rompiendo el corazón por un malentendido. Después de que Rosa se alejó, Santiago se sentó en silencio, pensando en Luna, preguntando por él, y que le dijeran que estaba demasiado ocupado con el trabajo. Era la historia de su vida, ¿no? Las personas que importaban siendo empujadas a un lado por las demandas del negocio, por la búsqueda sin fin de más riqueza, más éxito, más control. Había perdido a Patricia y Sofía de la misma manera, gradualmente, a través de una serie de prioridades que parecían razonables en el momento, pero se sumaron a abandono con el tiempo. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba perdiendo a alguien porque había elegido el trabajo sobre el amor. Esta vez estaba perdiendo a alguien porque finalmente había aprendido a amar algo más que el trabajo, y el mundo no podía entender cómo eso era posible. Santiago terminó su café en silencio y dejó la panadería, sabiendo que podría ser la última vez que se sentara en esa mesa de la esquina. Mientras caminaba hacia su auto, captó un vistazo de Luna a través de la ventana de un salón en la escuela primaria cercana. Estaba sentada en un escritorio pequeño, escribiendo algo en un cuaderno, sus rizos oscuros cayendo sobre su rostro mientras se concentraba. Por un momento, sus ojos se encontraron a través del vidrio, y el rostro de Luna se iluminó con reconocimiento sorprendido. Saludó entusiastamente, y Santiago saludó de vuelta, su corazón rompiéndose un poco más, con cada segundo de su alegría inocente. Sabía que María probablemente tenía razón en mantenerlos separados. Sabía que las amistades entre adultos y niños eran complicadas, llenas de potencial para malentendidos y daño. Sabía que Luna merecía un mundo donde pudiera confiar en los adultos sin reservas, y no estaba seguro de poder ser el tipo de adulto que valiera esa confianza. Pero mientras se alejaba del barrio donde había descubierto amistad y sanación, Santiago Delgado tomó una decisión que habría sorprendido a cualquiera que lo conociera en su imperio corporativo. No se iba a rendir sin pelear. ¿Ves? No cuando tanto estaba en juego para ambos. Había pasado 3 años aprendiendo a vivir con la pérdida. Ahora era tiempo de aprender cómo luchar por el amor. Las siguientes 2 semanas pasaron en una bruma de soledad que se sentía familiar, pero de alguna manera peor que lo que Santiago había experimentado antes de conocer a Luna. Regresó a desayunar solo en su penthouse, mirando hacia el bosque de Chapultepec, mientras su café se enfriaba y su pan tostado permanecía intacto. La vista era espectacular, valía millones de pesos en valor inmobiliario, pero se sentía como mirar una pintura de una vida en lugar de vivir una. El trabajo, que una vez había proporcionado distracción de su vacío, ahora se sentía sin sentido de una manera que lo sorprendió. Durante las juntas directivas, se encontró pensando en el ejercicio de las 3 cosas buenas de Luna, preguntándose qué podría encontrar por lo que estar agradecido en días grises de noviembre, cuando el invierno se asentaba sobre la Ciudad de México como una manta pesada. Cuando su asesor de inversiones llamó con noticias sobre una transacción particularmente rentable de criptomonedas involucrando sus tenencias de Bitcoin, Santiago no sintió nada más que una vaga irritación de que el dinero continuara multiplicándose en sus cuentas mientras las cosas que realmente importaban permanecían fuera de alcance. Pasó por la panadería 2 veces durante esas 2 semanas, desacelerando lo suficiente para ver si Luna podría estar ahí, pero el gabinete de la esquina permaneció vacío. Rosa le saludó una vez a través de la ventana, su expresión comprensiva, pero Santiago no se detuvo.
María le había pedido que se mantuviera alejado, y a pesar de cada instinto en su cuerpo instándolo a luchar por la amistad que había comenzado a sanar su alma herida, respetó sus deseos. Pero el dibujo de Luna permaneció enmarcado en la pared de su oficina, y cada vez que Santiago lo miraba, recordaba lo que se sentía sonreír genuinamente, esperar conversaciones simples, creer que la conexión era posible, incluso a través de las vastas diferencias en sus circunstancias. El dibujo se había convertido en un talismán, un recordatorio de que durante unas cuantas semanas breves había sido alguien digno de amistad. Fue durante su segunda noche de insomnio que Santiago tomó una decisión que le habría parecido imposible meses antes. Si no podía probar su valía a través de palabras, tal vez podía probarla a través de acciones. Si María tenía miedo de que desapareciera cuando su vida real se pusiera ocupada, tal vez necesitaba mostrarle que Luna y su bienestar se habían convertido en parte de su vida real. Santiago comenzó a hacer llamadas telefónicas. La primera llamada fue al director de la escuela primaria de Luna. Santiago había investigado la escuela en línea y aprendió que estaba sobrepoblada, con fondos insuficientes, y luchando por proporcionar recursos educativos básicos para niños de familias de bajos ingresos. El edificio era viejo, los juegos del patio inseguros, la biblioteca severamente deficiente en libros actuales y tecnología. «Señor Delgado», dijo el director cuando Santiago explicó quién era, «estoy familiarizado con su trabajo en la comunidad empresarial. ¿Cómo podemos ayudarle?» «En realidad», dijo Santiago, «estoy llamando para ver cómo puedo ayudarlos. Entiendo que su escuela sirve a muchas familias que están trabajando duro, pero luchando financieramente. Me gustaría discutir hacer una donación para apoyar sus programas». La conversación que siguió fue diferente a cualquier negociación de negocios que Santiago hubiera llevado a cabo. En lugar de discutir márgenes de ganancia y retorno de inversión, se encontró preguntando sobre puntajes de lectura y programas de comidas y si los niños tenían abrigos de invierno adecuados. El director gradualmente se sorprendió y luego se emocionó cautelosamente mientras Santiago delineaba su visión. Un programa de apoyo integral que no solo proporcionaría dinero, sino recursos continuos y compromiso. Esto suena maravilloso, señor Delgado, pero ¿puedo preguntar qué motivó su interés en nuestra escuela específicamente? Santiago vaciló, luego decidió por la honestidad. Tengo una amiga que asiste a su escuela, una niñita llamada Luna Rodríguez. Me enseñó algo importante sobre la bondad y me gustaría honrar esa lección. La segunda llamada fue a su abogado personal, instruyéndolo para establecer una fundación enfocada en proporcionar apoyo educativo y recursos familiares en el barrio de Luna. La fundación sería permanente, dotada con suficiente capital para asegurar que su trabajo continuaría independientemente de lo que pasara en la propia vida de Santiago. Proporcionaría becas, programas después de clases, consejería familiar y asistencia de emergencia para familias enfrentando crisis financieras. La tercera llamada fue la más difícil. Santiago marcó el número de la casa de Patricia, sabiendo que Sofía estaría en casa de la escuela y esperando que su exesposa le permitiera unos pocos minutos para hablar con su hija. «¿Santiago?» La voz de Patricia sonó sorprendida, pero no hostil. «¿Está todo bien?» «Estoy bien», dijo Santiago. «Me preguntaba si podría hablar con Sofía por unos minutos, si está disponible». Hubo una pausa, luego conversación silenciada de fondo. Cuando la voz de Sofía llegó por la línea, era cautelosa pero curiosa. «Hola, papá». «Hola, cariño. ¿Cómo estuvo la escuela hoy?» Hablaron por casi una hora, más tiempo del que habían hablado en meses. Santiago le preguntó a Sofía sobre sus clases, sus amigas, sus libros favoritos, y por primera vez en años se encontró genuinamente interesado en sus respuestas, en lugar de simplemente pasar por los movimientos de preocupación paternal. Cuando mencionó sentirse nerviosa sobre una presentación de ciencias que se acercaba, Santiago no inmediatamente ofreció contratar un tutor o resolver el problema con recursos. En lugar de eso, le preguntó qué la hacía sentir valiente, qué estrategias usaba cuando las cosas parecían aterradoras.
¿Puedo contarte algo, Sofía?, dijo Santiago mientras su conversación se terminaba. He estado aprendiendo sobre un juego llamado 3 cosas buenas. Todos los días tratas de pensar en 3 cosas buenas que pasaron, aunque sean pequeñas. ¿Quieres intentarlo conmigo? Sofía estaba intrigada por la novedad de que su padre sugiriera un juego en lugar de discutir sus calificaciones o actividades. Juntos, identificaron 3 cosas buenas de su día: completar exitosamente una hoja de matemáticas difícil, encontrar una moneda de la suerte en el patio y descubrir que la cafetería estaba sirviendo su pizza favorita para el almuerzo. ¿Qué hay de ti, papá? ¿Cuáles fueron tus 3 cosas buenas? Santiago pensó cuidadosamente. Bueno, pude hablar con mi hija por teléfono y aprender sobre su proyecto de ciencias. Esa es definitivamente la número 1. Sofía se rió por esto. Hice algunos planes hoy para ayudar a unos niños que necesitan mejores recursos en su escuela. Y miró el dibujo de Luna en su pared. Recordé algo importante sobre la amistad. Cuando colgaron, Santiago sintió algo que no había experimentado en años: esperanza de que podría aún tener tiempo para construir una relación real con su hija, y que los principios que Luna le había enseñado sobre bondad y atención podrían aplicarse a todas las relaciones que había dañado por negligencia. Pero la conversación más difícil aún estaba por delante. Santiago pasó el fin de semana creando una carta, no un email o mensaje de texto, sino una carta escrita a mano real, en papel de calidad, el tipo de comunicación formal que no podía descartarse o borrarse con un deslizado casual. Escribió borrador tras borrador, tratando de encontrar palabras que transmitieran su sinceridad sin sonar condescendiente, su compromiso sin parecer presuntuoso, su amor por Luna sin cruzar límites que harían a María aún más incómoda. La versión final era simple y directa. Estimadas María y Luna, sé que me pidieron alejarme, y he respetado esa petición porque entiendo su necesidad de proteger a Luna de adultos que podrían decepcionarla. No quiero causarles dolor o preocupación a ninguna de las dos, pero tampoco puedo pretender que conocer a Luna no ha cambiado mi vida de maneras que importan. Me enseñó cómo sonreír otra vez, cómo encontrar cosas buenas en días ordinarios, cómo creer que la amistad es posible incluso cuando las circunstancias parecen complicadas. Esas lecciones son regalos que llevaré conmigo para siempre, independientemente de lo que pase después. Les escribo para contarles que he establecido una fundación enfocada en apoyar familias y niños en su barrio. La Escuela de Luna recibirá recursos para programas educativos, el centro comunitario local está recibiendo fondos para cuidado después de clases y habrá asistencia de emergencia disponible para familias enfrentando dificultades económicas. Esto no es caridad y no es un intento de comprar mi camino de vuelta a sus vidas. Es simplemente lo correcto que hacer, inspirado por una niñita que cree que el mundo puede mejorarse a través de la bondad. La fundación continuará su trabajo independientemente de si vuelvo a ver a Luna o no. Mi compromiso con esta comunidad no depende de relaciones personales, depende del entendimiento que Luna me dio de que estamos todos conectados y que las personas que tienen recursos tienen una responsabilidad de compartirlos reflexiva y sosteniblemente. Luna, si tu madre te permite leer esta carta, quiero que sepas que nuestra amistad me enseñó algo invaluable, que los mejores adultos son los que recuerdan cómo ver el mundo a través de los ojos de los niños, con asombro y esperanza y la creencia de que mañana puede ser mejor que hoy. Gracias por recordarme de quién quería ser. Siempre recordaré nuestras mañanas en la panadería como algunas de las más felices de mi vida adulta. Con respeto y gratitud, Santiago Delgado. Santiago entregó la carta personalmente, deslizándola bajo la puerta del edificio de departamentos de María y Luna, un domingo por la noche, cuando sabía que estarían en casa, pero no se sentirían presionadas a responder inmediatamente. Luego manejó de vuelta a su penthouse y esperó, inseguro de si había hecho algo maravilloso o algo que aseguraría que nunca vería a Luna otra vez. La respuesta
llegó 3 días después, no en la forma de una carta o llamada telefónica, sino como una figura pequeña parada junto a su gabinete de la esquina en la panadería el miércoles por la mañana, su mochila en el asiento junto a ella, tarea extendida sobre el mantel de cuadros familiar. Luna levantó la vista cuando Santiago se acercó, su sonrisa incierta pero esperanzada. «Mamá dice que puedo desayunar con usted hoy», dijo cuidadosamente, «pero solo si promete contarme 3 cosas buenas y realmente lo dice en serio». Santiago se sentó frente a ella, su corazón más lleno de lo que había estado en semanas, y se dio cuenta de que a veces los milagros más grandes vienen disfrazados como mañanas ordinarias de miércoles en panaderías de barrio, donde niñitas les enseñan a millonarios cómo recordar lo que la riqueza realmente significa. «Lo prometo», dijo, y por primera vez en su vida adulta, Santiago Delgado entendió que algunas promesas valían más que todo el dinero del mundo. La restauración de su amistad no sucedió de la noche a la mañana, pero sucedió gradualmente, cuidadosamente, con el tipo de construcción intencional que crea fundaciones lo suficientemente fuertes para resistir futuras tormentas. María permaneció vigilante, pero no hostil, ocasionalmente uniéndose a sus conversaciones cuando su horario lo permitía, lentamente comenzando a entender que el interés de Santiago en Luna surgía no de la soledad buscando distracción, sino de apreciación genuina por el espíritu notable de su hija. La fundación que Santiago había establecido comenzó su trabajo en semanas de su carta, y los resultados eran visibles a través del barrio. La escuela de Luna recibió computadoras nuevas para su biblioteca, equipo de juegos actualizado y fondos para un especialista en lectura que podía trabajar con niños que luchaban por mantenerse al día. El centro comunitario comenzó a ofrecer programas gratuitos después de clases donde los niños podían hacer tarea, participar en proyectos de arte y recibir meriendas saludables para familias que podrían no poder pagar comidas apropiadas. Pero tal vez más importante, Santiago comenzó a entender que su relación con Luna era parte de un patrón más grande de sanación que necesitaba suceder en su vida. Los principios que ella le había enseñado sobre atención, presencia, interés genuino en el bienestar de otras personas eran aplicables a cada relación que había dañado a través de años de priorizar riqueza sobre conexión. Sus conversaciones con Sofía se convirtieron en eventos semanales que ambos esperaban con ansias. En lugar de visitas incómodas de restaurante donde luchaban por encontrar terreno común, comenzaron a tomar caminatas por los parques de la Ciudad de México, visitando museos, asistiendo a películas que Sofía elegía en lugar de eventos culturalmente edificantes que Santiago pensaba que serían buenos para ella. Cuando Sofía mencionó querer aprender fotografía, Santiago no contrató un tutor profesional. En lugar de eso, compró 2 cámaras y sugirió que aprendieran juntos, creando un proyecto que podían compartir. El avance llegó un sábado por la tarde en diciembre, cuando Sofía preguntó si podía conocer a Luna. «Hablas de ella a veces cuando estamos haciendo las 3 cosas buenas», dijo Sofía. «Suena muy agradable, y nunca he tenido una amiga que fuera de 8 años». El encuentro, cuidadosamente arreglado con el permiso de María, tuvo lugar en la panadería un domingo por la mañana, cuando Rosa servía chocolate caliente en lugar de café y la atmósfera se sentía festiva en lugar de empresarial. Sofía, ahora de 10 años y comenzando a mostrar señales de la joven mujer en que se convertiría, inicialmente era tímida alrededor de Luna, pero la calidez natural de Luna rápidamente disolvió la incomodidad. «Tu papá dice que eres muy buena en ciencias», dijo Luna, compartiendo un muffin de chispas de chocolate con Sofía. «Yo aún no soy muy buena en ciencias, pero me gustan los experimentos». «Tal vez podría ayudarte a veces», ofreció Sofía. «Mi papá dice que ayudar a las personas a aprender cosas te hace entenderlas mejor tú misma». Santiago observó a su hija y su joven amiga relacionarse sobre luchas de tarea compartidas y libros favoritos, y se dio cuenta de que Luna le había dado algo más allá de amistad. Le había mostrado un camino de vuelta a la paternidad que no dependía de culpa u obligación,
sino de cuidado genuino y experiencias compartidas. Patricia, cuando vino a recoger a Sofía después de su visita a la panadería, inicialmente estaba sorprendida por todo el arreglo. «Así que esta es la famosa Luna», dijo, estrechando la mano de la niña seriamente. «Sofía me dice que le enseñaste a su padre cómo sonreír». «Solo se le olvidó como por un rato», dijo Luna con sabiduría típicamente directa. «A veces los adultos olvidan cosas que son importantes, pero eso no significa que no puedan aprenderlas otra vez». Patricia le dirigió a Santiago una mirada que era ilegible, pero no desagradable. Más tarde, mientras se preparaban para irse, lo apartó. «Sofía dice que eres diferente ahora. Dice que le haces preguntas porque quieres saber las respuestas, no porque crees que deberías hacer preguntas. Una niña sabia me enseñó la diferencia», dijo. «Santiago». «Tal vez», dijo Patricia pensativamente, «o tal vez estabas listo para aprender la diferencia, y ella simplemente pasó a estar ahí para enseñarte». Mientras el invierno se asentó sobre la Ciudad de México en serio, la rutina matutina en la panadería se convirtió en un punto fijo alrededor del cual otras cosas buenas comenzaron a organizarse. El negocio de Santiago permaneció exitoso, tal vez más exitoso que nunca, porque sus decisiones ahora estaban guiadas por un sentido de propósito en lugar de simple maximización de ganancia. Comenzó a invertir en compañías que creaban empleos en comunidades desatendidas, apoyando proyectos de energía renovable que beneficiarían generaciones futuras, usando su influencia financiera para alentar a otros individuos adinerados a considerar sus obligaciones hacia la comunidad más amplia. Pero la transformación real estaba en la calidad de su vida diaria. El penthouse de Santiago, aunque aún magnífico, ya no se sentía como un museo de su aislamiento. Sofía visitaba regularmente, y su presencia trajo vida a habitaciones que habían estado en silencio demasiado tiempo. Había comenzado a cocinar otra vez, comidas simples que le recordaban la cocina de su abuela, comida que se preparaba con atención en lugar de simplemente pedir de restaurantes caros. La fundación había evolucionado más allá de su concepción inicial, convirtiéndose en un recurso comunitario genuino, en lugar del proyecto de caridad de un hombre rico. María había sido contratada como una de sus coordinadoras, trayendo su entendimiento de lo que las familias locales realmente necesitaban, en lugar de lo que los externos asumían que necesitaban. Luna, orgullosamente, usaba la camiseta del primer carnaval comunitario de la fundación, un evento que había reunido a familias de todo el barrio para una tarde de juegos, comida y celebración compartida. «¿Sabes lo que más me gusta de esto?», dijo Luna una mañana así, finales de enero, mientras se sentaron en su mesa familiar viendo la nieve caer por las ventanas de la panadería. «No se trata solo del dinero o los programas o las cosas. Se trata de que las personas se cuiden unas a otras». Santiago asintió, pensando en cómo la fundación había creado conexiones que iban mucho más allá de asistencia financiera. Las familias estaban cuidando los hijos de los otros, compartiendo recursos, formando redes de apoyo que persistirían mucho después de que cualquier donación individual hubiera sido gastada. «Tienes razón», dijo. «La mejor ayuda ayuda a las personas a ayudarse entre sí». «Exactamente», dijo Luna, encantada de que entendiera. «Como cuando ayudaste a Sofía a aprender a sonreír más, y luego ella me ayudó con mi proyecto de ciencias, y ahora está enseñando a otros niños sobre fotografía en el centro comunitario». Tomó un sorbo de su chocolate caliente. «Es como tirar una piedra en un estanque. Las ondas siguen y siguen». La metáfora era perfecta, y Santiago la guardó como otra pieza de sabiduría de su maestra de 8 años. La influencia de Luna en su vida realmente había creado ondas que continuaban expandiéndose, tocando relaciones y decisiones y maneras de ser en el mundo que aún estaba descubriendo. Pero tal vez el cambio más significativo era interno. Los relojes congelados en el penthouse de Santiago habían comenzado a hacer tic-tac otra vez, no porque los hubiera reparado, sino porque el tiempo mismo se sentía diferente ahora. En lugar de algo que soportar o maximizar o controlar,
El tiempo se había convertido en algo para compartir, experimentar, valorar por los momentos de conexión que hacía posibles. Los álbumes de fotografías que habían juntado polvo por 3 años estaban de vuelta en su mesa de café, y Santiago se encontró agregando nuevas imágenes. Luna y Sofía construyendo un muñeco de nieve en el bosque de Chapultepec, María riéndose de algo que Rosa había dicho durante una reunión comunitaria, Patricia sonriendo por la última creación artística de su hija. Estas no eran los retratos formales de su vida previa, sino momentos cándidos que capturaban felicidad genuina en lugar de la apariencia del éxito. Una noche en febrero, mientras Santiago estaba revisando reportes financieros en su estudio, Sofía llamó sin que la provocaran, algo que nunca había pasado antes de que su relación comenzara a sanar. «Papá», dijo, «quería contarte mis 3 cosas buenas del día, pero en realidad tengo 4. ¿Está permitido?» Santiago sonrió, dejando a un lado el análisis de cartera que había estado revisando. «Creo que 4 cosas buenas es aún mejor que 3». Mientras Sofía relataba su día, una presentación exitosa en la escuela, un cumplido de una amiga, una historia divertida que su madre le había contado y la emoción de planear la próxima fiesta de cumpleaños de Luna, Santiago se dio cuenta de que la sanación en su vida había alcanzado un lugar que había pensado que estaría dañado para siempre. Su relación con su hija se estaba convirtiendo en algo real y recíproco, construido sobre afecto mutuo en lugar de deber o culpa. «Suenas feliz, Sofía», dijo cuando terminó. «Soy feliz», dijo simplemente. «¿Eres feliz, papá?» La pregunta habría sido imposible de responder honestamente 6 meses antes, pero ahora Santiago descubrió que la respuesta llegó sin vacilación. «Sí, cariño, lo soy». Después de que colgaron, Santiago se sentó en su estudio, mirando el dibujo enmarcado de Luna y pensando en los caminos inesperados que lo habían llevado desde las profundidades del aislamiento a algo que solo podía llamarse gratitud. Mañana era el 9º cumpleaños de Luna, y Santiago había planeado una celebración pequeña en la panadería. Nada elaborado o caro, solo pastel y regalos, y la presencia de personas que se cuidaban mutuamente. Por primera vez en años, Santiago Delgado esperaba una fiesta con ansias. La fiesta del 9º cumpleaños de Luna se convirtió en el tipo de memoria que las personas llevan con ellas por décadas, no porque fuera elaborada o cara, sino porque capturó un momento cuando el amor tomó precedencia sobre todo lo demás. La panadería estaba decorada con serpentinas y globos. Rosa había hecho un pastel especial de chocolate con 9 velas, y la lista de invitados incluía a todos los que se habían convertido en parte de su familia extendida. Sofía, Patricia, María, varios compañeros de clase de Luna e incluso el señor Pérez, el hombre mayor que se había convertido en el alcalde no oficial de su mesa matutina. Santiago había agonizado sobre el regalo de Luna, rechazando juguetes caros y aparatos en favor de algo que reflejara su amistad. Finalmente se decidió por un diario encuadernado en piel con páginas en blanco, junto con un set de lápices de colores en cada tono imaginable. En la primera página había escrito: «Para Luna, que me enseñó que las historias más importantes son las que escribimos con bondad. Que tus páginas siempre estén llenas de asombro». Cuando Luna abrió el regalo, sus ojos se iluminaron con la alegría particular que viene de recibir algo que se siente perfectamente elegido. «Esto es para escribir las cosas buenas», dijo inmediatamente, «y para dibujar imágenes de ellas también». «Exactamente», dijo Santiago. «Pensé que podrías querer llevar la cuenta de todas las cosas buenas que ayudas a otras personas a notar». La fiesta era pequeña, pero llena del tipo de risa que hace que un espacio se sienta más grande de lo que realmente es. Sofía ayudó a Luna a soplar sus velas, haciendo un deseo que susurró seriamente al oído de la niña del cumpleaños. Patricia charló con María sobre la amistad de sus hijas, y Santiago se encontró en la posición desconocida pero agradable de estar rodeado por personas que genuinamente disfrutaban la compañía de los otros. Pero fue durante la limpieza, mientras doblaban manteles
y recogían papel de regalo, que Luna se acercó a Santiago con la expresión seria que usaba cuando algo importante necesitaba discutirse. «Señor Santiago», dijo, «necesito contarle algo». Santiago se arrodilló para estar a la altura de sus ojos. «¿Qué es, Luna?» «He estado pensando sobre la amistad y sobre los adultos, y sobre por qué mamá tenía miedo de que yo fuera amiga de usted». La voz de Luna era pensativa, eligiendo palabras cuidadosamente. «Y creo que entiendo ahora. No es porque fuera malo o porque yo estuviera en peligro, es porque los adultos a veces hacen promesas que no pueden cumplir, y eso lastima a los niños más de lo que los adultos se dan cuenta». Santiago asintió golpeado por su percepción. «Eso es muy sabio, Luna». «Pero también creo», continuó Luna, «que algunas promesas valen la pena el riesgo, como la promesa de tratar de ser bondadoso, o la promesa de recordar que la amistad importa más que estar ocupado todo el tiempo». Se detuvo, estudiando su rostro. «¿Son esas promesas que puede cumplir?» La pregunta fue hecha con tal sinceridad que Santiago sintió el peso de ella asentarse en su pecho. Luna no estaba pidiendo garantías sobre el futuro. Estaba preguntando si había aprendido algo fundamental sobre prioridades y relaciones. Estaba preguntando si realmente había cambiado, o si los cambios eran ajustes temporales que se desvanecerían cuando la vida se volviera desafiante otra vez. «Sí», dijo Santiago en voz baja, «esas son promesas que puedo cumplir». Luna sonrió y lo abrazó, pero Santiago sabía que el abrazo también era una especie de prueba. Si fallaba en cumplir esas promesas, si regresaba a sus viejos patrones de dejar que el éxito anulara la conexión, Luna recordaría este momento. Entendería que había hecho una elección consciente de decepcionarla, y esa decepción sería más difícil de perdonar que cualquier herida accidental. Mientras el invierno se movía hacia la primavera, Santiago tuvo múltiples oportunidades de probar si su transformación era genuina. Una oportunidad de adquisición mayor surgió que habría requerido que viajara extensivamente por varios meses, perdiendo la Feria de Ciencias de Sofía, la obra de Luna y las conversaciones de desayuno regulares que se habían convertido en la fundación de su estabilidad emocional. El viejo Santiago habría tomado el trato sin vacilación, asumiendo que familia y amigos entenderían que los negocios a veces requerían sacrificio. Pero este Santiago rechazó la adquisición, refiriéndola a un colega y tomando una posición de inversión más pequeña pero menos disruptiva en BC. Cuando su directorio cuestionó la decisión, Santiago explicó que tenía otros compromisos que eran más importantes que maximizar ganancias a corto plazo. Algunos de los miembros del directorio parecían confundidos por este razonamiento, pero Santiago descubrió que no le importaba lo que pensaran sobre sus prioridades. La Feria de Ciencias fue un éxito. El proyecto de Sofía sobre energía renovable ganó segundo lugar, y un padre orgulloso que entendió cada palabra de su presentación. La obra de Luna, una producción de La telaraña de Carlota, donde interpretó a una oveja completamente convincente, fue atendida por una audiencia que incluía no solo a María, sino a Santiago, Sofía, Patricia y Rosa, todos los cuales vitorearon entusiastamente durante el llamado a escena, y las conversaciones de desayuno continuaron, evolucionando mientras Luna crecía y mientras su amistad se profundizaba en algo que podía resistir cambios y desafíos, porque estaba construida sobre afecto mutuo genuino, en lugar de necesidad o circunstancia. Para el 11º cumpleaños de Sofía en abril, las dos niñas se habían convertido en amigas genuinas, a pesar de su diferencia de edad, relacionándose sobre chistes compartidos y proyectos de arte, y el tipo de secretos que solo los niños entienden. La fiesta de cumpleaños de Sofía se llevó a cabo en el centro comunitario que la Fundación de Santiago apoyaba, y Luna estaba a cargo de organizar juegos para los niños más pequeños que asistieron. «Míralas», dijo Patricia, parada junto a Santiago, mientras observaron a Sofía y Luna liderando a un grupo de niños en una versión elaborada de estatuas musicales. Hace un año, Sofía apenas hablaba con otros niños. Ahora está enseñando habilidades de liderazgo a niños de 8 años. Santiago asintió,
pensando en cómo la influencia de Luna había ondulado a través de todas sus vidas. Luna tiene un don para sacar lo mejor de las personas, dijo. Tú también parece, dijo Patricia, en voz baja. Sofía me dice que has estado enseñando clases de fotografía en el centro comunitario. Dice que eres muy bueno con los niños. Era verdad. Santiago había comenzado a ser voluntario regularmente, usando su interés en la fotografía como una manera de conectar con niños que le recordaban a Sofía y Luna. Niños brillantes y curiosos que necesitaban adultos que prestaran atención a sus preguntas e ideas. El trabajo era más satisfactorio que cualquier trato de negocios que hubiera cerrado jamás, y el progreso de los niños le daba un sentido de logro que no dependía de márgenes de ganancia o rendimiento del mercado. Ellos me enseñan más de lo que yo les enseño, admitió Santiago. Aún no han aprendido que se supone que algunas cosas son imposibles. Mientras la primavera se convirtió en verano, Santiago se dio cuenta de que había pasado un año completo desde que Luna primero se acercó a su mesa en la panadería y preguntó por qué comía solo. El aniversario se sentía significativo, digno de reconocimiento, así que sugirió un picnic en el bosque de Chapultepec para celebrar lo que Luna había comenzado a llamar su cumpleaños de amistad. El picnic incluyó a toda su familia extendida. María, Sofía, Patricia, Rosa, que cerró la panadería temprano para unirse a ellos, y varios de los niños del centro comunitario que se habían convertido en parte de su círculo social irregular pero íntimo. Extendieron mantas bajo los árboles de roble, compartieron sándwiches y fruta, y pasaron la tarde jugando juegos que iban desde partidas sofisticadas de ajedrez hasta rondas entusiastas de la víbora de la mar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el skyline de la Ciudad de México en tonos dorados y naranjas, Luna se acercó a Santiago con su diario, el libro encuadernado en 1900, piel que le había dado para su cumpleaños, ahora lleno con docenas de páginas de cosas buenas, dibujos, historias y observaciones sobre el mundo a su alrededor. «Quiero leerle algo», dijo, acomodándose junto a él en la manta. Abrió a una página cerca del final del diario y comenzó a leer en su voz clara y seria. «Hoy aprendí que las mejores amistades son las que hacen que todos sean más felices. El señor Santiago solía comer solo y estar triste, pero ahora come con amigos y sonríe sonrisas reales. Sofía solía ser tímida, pero ahora enseña a otros niños sobre cámaras y ciencias. Mamá solía preocuparse todo el tiempo, pero ahora se ríe más y cree que las cosas buenas pueden pasar, y yo solía pensar que los adultos estaban demasiado ocupados para preocuparse por las ideas de los niños, pero ahora sé que algunos adultos solo olvidaron cómo escuchar, y cuando recuerdan, se convierten en los mejores amigos de todos». Luna cerró el diario y miró a Santiago seriamente. «Escribí eso ayer, pero quería que lo escuchara porque creo que es importante que los adultos sepan cuándo están haciendo cosas buenas, no solo cuando están cometiendo errores». Santiago sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de gratitud por el regalo extraordinario de ser visto, entendido y apreciado por alguien cuya opinión le importaba más que cualquier reconocimiento profesional o hito financiero que hubiera logrado jamás. «Gracias, Luna», dijo. «Eso podría ser lo más bonito que alguien ha dicho sobre mí». Mientras empacaron el picnic y se prepararon para irse a casa, Santiago miró alrededor del grupo de personas que se habían convertido en su familia elegida y se dio cuenta de que Luna le había dado algo aún más valioso que amistad. Le había dado una plantilla para cómo vivir una vida guiada por el amor en lugar del miedo, cómo tomar decisiones basadas en conexión en lugar de control, cómo encontrar significado en momentos simples en lugar de logros grandiosos. La niñita que había preguntado por qué comía solo le había enseñado que la respuesta no era encontrar a alguien con quien comer, era convertirse en alguien con quien valía la pena comer. Y al aprender esa lección, Santiago Delgado finalmente había encontrado su camino a casa. 2 años después, en una mañana fresca de octubre, que le recordó a Santiago el día que había
Conocido a Luna por primera vez, se sentó en su mesa familiar de la esquina en la panadería, pero esta vez no estaba solo. Sofía, ahora de 13 años y creciendo hacia el tipo de joven mujer que notaba cuando otros necesitaban bondad, estaba haciendo tarea frente a él. Luna, de 11 años y en su último año en la escuela primaria, estaba compartiendo chocolate caliente y planes para el carnaval de Halloween del centro comunitario. Pero hoy era especial por otra razón. Patricia había llamado la noche anterior con noticias que habrían parecido imposibles durante los días más oscuros del aislamiento de Santiago. Se iba a casar otra vez con un hombre que apreciaba su fuerza y la hacía reír, y quería que Santiago supiera antes de que Sofía se enterara por alguien más. ¿Cómo te sientes sobre eso?, le había preguntado Sofía durante su conversación la noche anterior. Su voz cuidadosa, con el tipo de inteligencia emocional que los niños desarrollan cuando han visto a adultos manejar transiciones difíciles con gracia. «Me siento feliz por tu madre», había dicho Santiago, dándose cuenta con sorpresa de que lo decía completamente en serio. Se merece a alguien que la ame, de la manera que merece ser amada. «Y aún puedo verte tanto como quiera», había agregado Sofía, no exactamente una pregunta. «Tanto como ambos queramos», había confirmado Santiago. «Eso no cambiará». Ahora, sentado en la panadería con Sofía y Luna, Santiago reflexionó sobre qué tan profundamente había evolucionado su entendimiento del amor y la pérdida. Los celos y el resentimiento que una vez habían caracterizado sus sentimientos sobre Patricia habían sido reemplazados por afecto genuino y respeto. Su matrimonio había terminado, pero su conexión como copadres había crecido más fuerte, construida sobre compromiso compartido hacia la felicidad de Sofía en 1900, lugar de sentimientos románticos no resueltos. «Señor Santiago», dijo Luna interrumpiendo sus pensamientos, «tiene esa mirada que tiene cuando está pensando en cosas complicadas de adultos». Santiago sonrió. «Me conoces demasiado bien, Luna». «Entonces, ¿cuáles son sus 3 cosas buenas hoy?», preguntó, empleando el ritual que se había convertido en una parte tan natural de su relación que apenas recordaban sus orígenes. Santiago consideró cuidadosamente. «Bueno, estoy desayunando con 2 de mis personas favoritas en el mundo. Esa es definitivamente una». Ambas niñas sonrieron por ser incluidas en esta categoría. Sofía sacó 10 en su proyecto de historia sobre el sufragio femenino, en el que trabajó muy duro, y se detuvo, mirando alrededor de la panadería que se había convertido en mucho más que un restaurante para él. «Me desperté esta mañana esperando el día, en lugar de solo tratar de pasarlo». «Esa es muy buena», dijo Luna aprobadoramente. «Sofía, ¿qué hay de ti?» «Terminé el libro que Luna recomendó, y en realidad estuvo muy bueno, aunque pensé que podría ser demasiado joven para mí», dijo Sofía. «Mi mamá sonó realmente feliz cuando llamó anoche». Y sonrió traviesamente. «Voy a pasar el sábado ayudando a Luna a enseñar clases de arte a los niños pequeños en el centro comunitario, lo que significa que puedo ser la niña mayor responsable por una vez». «Mi turno», dijo Luna. «Pude desayunar con mis amigos, igual que cada semana. El proyecto de arte en el que he estado trabajando para el carnaval de Halloween finalmente está terminado y se ve exactamente como lo imaginé». Y se puso más seria. «Me di cuenta de algo importante ayer que quiero contarles a ambos». «¿Qué es eso?», preguntó Santiago. «Me di cuenta de que la amistad no se trata de necesitar a alguien o de que ellos te necesiten a ti. Se trata de elegirse mutuamente aun cuando no tienes que hacerlo», dijo Luna con el tipo de sabiduría que continuaba asombrando a los adultos en su vida. «Como, señor Santiago, usted podría desayunar en cualquier lugar, pero elige desayunar conmigo. Y Sofía, podrías pasar tiempo con niños de tu edad, pero eliges pasar tiempo conmigo también. Y eso lo hace especial, no porque alguien tiene que hacerlo, sino porque todos quieren hacerlo». Santiago y Sofía intercambiaron miradas, ambos impactados por la perspicacia de Luna sobre la naturaleza voluntaria del amor que lo hace significativo. «Tienes absolutamente razón», dijo Santiago. «Las personas que elegimos para pasar tiempo con
se convierten en nuestra familia, ya sea que estemos relacionados con ellos o no. Mientras terminaron el desayuno y se prepararon para irse a sus respectivas escuelas y oficinas, Santiago se dio cuenta de que la observación de Luna había capturado perfectamente lo que hacía su relación tan preciosa. Había pasado años pensando en el amor como algo que podría perderse o quitarse, algo frágil que requería protección constante. Pero Luna le había mostrado que el amor más fuerte es el tipo que existe porque las personas lo eligen. Activamente, día tras día, en momentos pequeños y conversaciones ordinarias y gestos silenciosos de cuidado. Afuera de la panadería, mientras se prepararon para ir sus caminos separados, Sofía abrazó a Luna para despedirse y luego se volteó hacia Santiago. «Papá», dijo, «estoy realmente contenta de que aprendieras a ser amigo de niños otra vez. Te hace un mejor papá también». El comentario fue casual, ofrecido sin expectativa de una respuesta profunda, pero golpeó a Santiago como un resumen perfecto de su transformación. No se había propuesto convertirse en un mejor padre cuando conoció a Luna. Simplemente había sido un hombre solitario, buscando conexión. Pero al aprender a ver el mundo a través de los ojos de un niño otra vez, había redescubierto partes de sí mismo que hicieron todas sus relaciones más ricas y auténticas. Después de que Sofía se fue a la escuela y Luna se dirigió a sus propias clases, Santiago se sentó unos minutos extra en su auto afuera de la panadería, pensando en la carta que había recibido la semana anterior del Consejo de Directores de la Fundación. La organización había crecido más allá de sus expectativas más optimistas, apoyando no solo el barrio de Luna, sino comunidades similares a través de la Ciudad de México y más allá. Otros individuos adinerados habían sido inspirados para crear sus propias fundaciones, y una red de apoyo mutuo se había desarrollado que estaba creando cambio real y sostenible en las vidas de familias que previamente se habían sentido olvidadas por la sociedad. Pero la carta no había sido sobre dinero, o programas, o resultados medibles. Había sido sobre algo más intangible e importante: la manera en que el trabajo de la Fundación había creado una cultura de cuidado que se extendía mucho más allá de cualquier iniciativa individual. Las familias se estaban apoyando mutuamente, los niños estaban asesorando a niños más pequeños, los adultos estaban ofreciendo voluntariamente su tiempo y habilidades para ayudar a vecinos que podrían nunca haber notado antes. «Lo que has creado», había concluido la carta, «no es solo una fundación. Es un recordatorio de que la comunidad se construye una relación a la vez, una conversación a la vez, un momento de atención genuina a la vez. Has mostrado a las personas que la riqueza no se trata solo de lo que puedes comprar, se trata de lo que puedes hacer posible para otros». Santiago dobló la carta y la guardó, pero su mensaje se quedó con él mientras manejó a su oficina. La riqueza, había aprendido, realmente se trataba de posibilidad, pero no de la manera que siempre había asumido. La verdadera riqueza no era la habilidad de comprar lo que quisieras. Era la habilidad de crear condiciones donde otras personas pudieran florecer, donde los niños pudieran soñar más grande, donde las familias pudieran sentirse lo suficientemente seguras para ser generosas entre sí. Su negocio continuaba prosperando, pero ahora sus decisiones de inversión estaban guiadas por preguntas que Luna podría hacer. ¿Esto creará empleos para personas que los necesitan? ¿Esto hará que las comunidades sean más fuertes? ¿Esto ayudará a que los niños tengan mejores futuros? Las respuestas no siempre eran compatibles con ganancias máximas, pero siempre eran compatibles con dormir pacíficamente en la noche y esperar conversaciones de desayuno con amigos que valoraban su carácter más que su cartera. Esa noche, Santiago se paró en las ventanas de su penthouse, mirando sobre el skyline de la Ciudad de México y pensando en el viaje que lo había llevado desde los relojes congelados y habitaciones silenciosas de 3 años atrás al espacio cálido y viviente en Minomes que se había convertido su hogar. El penthouse aún retenía sus vistas magníficas y amenidades lujosas, pero ahora también contenía el arte de Sofía en el refrigerador,
los dibujos de Luna enmarcados en las paredes y el caos cómodo que viene de una vida activamente compartida con personas que importan. Mañana era viernes, lo que significaba desayuno con Luna, y luego una tarde supervisando clases de fotografía en el centro comunitario. El sábado, Sofía se uniría a ellas para las clases de arte que Luna estaba enseñando a niños más pequeños. El domingo, podría cenar con Patricia y su prometido, una relación que había evolucionado hacia amistad genuina basada en su amor compartido por Sofía y respeto mutuo por el crecimiento de cada uno. Era un horario que le habría parecido imposiblemente doméstico y de pequeña escala al hombre que había sido antes de conocer a Luna. Ese Santiago había medido el éxito en adquisiciones y dominancia del mercado, en la habilidad de controlar resultados y acumular activos que existían principalmente en papel y en cuentas en las que rara vez pensaba en términos humanos. Pero este Santiago entendía que los activos más valiosos no podían medirse en pesos o euros o valuaciones de Bitcoin. Se medían en momentos de conexión, en la confianza de niños que creían que los adultos cumplirían sus promesas, en amistades que sobrevivían cambios y desafíos porque estaban construidas sobre cuidado genuino en lugar de conveniencia o necesidad. Mientras se preparaba para dormir, Santiago miró el dibujo más reciente de Luna, que ahora tenía un lugar de honor en la pared de su recámara. Mostraba la panadería en una mañana soleada, llena de personas de todas las edades sentadas en mesas, hablando y riendo, y compartiendo comidas juntas. Arriba de la escena, Luna había escrito, en su escritura cuidadosa, «Así se ve la felicidad». Tenía razón, se dio cuenta Santiago. La felicidad no era un destino al que llegas después de lograr ciertos hitos o acumular recursos suficientes. Era una manera de ser en el mundo que reconocía el valor extraordinario de momentos ordinarios, la naturaleza sagrada de la bondad simple, la riqueza profunda que viene de ser genuinamente conocido y apreciado por personas cuya opinión importa, porque su amor se da libremente. Santiago Delgado, multimillonario, filántropo, padre, amigo, se durmió esa noche con una sonrisa en su rostro, esperando la conversación de mañana sobre 3 cosas, buenas con una niña de 11 años que le había enseñado que la pregunta más importante en la vida no era ¿cuánto puedo lograr?, sino ¿cuánto puedo amar? Y en la quietud de su hermoso hogar, rodeado por la evidencia de relaciones que se habían transformado de rotas o inexistentes en fuentes de alegría y significado. Todos los relojes finalmente hicieron tic-tac en armonía, midiendo no el paso del tiempo que tenía que soportarse o maximizarse, sino tiempo que se vivía plenamente y se apreciaba profundamente. Los años que siguieron confirmaron lo que Santiago había aprendido de Luna, que la transformación no es un destino, sino un compromiso continuo de elegir amor sobre miedo, conexión sobre control, presencia sobre productividad. Sofía se graduó de preparatoria con honores y planes de estudiar trabajo social, inspirada por el desarrollo comunitario que había presenciado a través del trabajo de la Fundación. Luna se convirtió en adolescente con toda la complejidad que eso implica, pero nunca perdió su bondad fundamental o su habilidad de ver las mejores posibilidades en cada situación. María encontró amor con un hombre que apreciaba tanto su fuerza como la sabiduría de su hija, creando una familia expandida que incluía a Santiago y Sofía como miembros honorarios. Patricia y su esposo dieron la bienvenida a un hijo, dándole a Sofía un hermanito que adoraba y a Santiago la alegría sorprendente de ser una figura de abuelo que podía ofrecer apoyo sin la responsabilidad primaria que lo había abrumado como padre más joven. A través de todo, la panadería permaneció como su piedra angular, el lugar donde la amistad había florecido por primera vez entre un millonario aislado y una niña sabia, donde las conversaciones sobre 3 cosas buenas les había enseñado a todos cómo notar lo extraordinario en lo ordinario, donde el ritmo de mañanas compartidas había creado una fundación lo suficientemente fuerte para apoyar todos los cambios y desafíos que la vida continuaba ofreciendo. ¿Y tú,
¿Alguna vez has conocido a alguien pequeño que cambió tu vida de maneras inmensurables? Quizás un niño cuyas preguntas te hicieron reconsiderar todo lo que pensabas que sabías sobre el éxito y la felicidad. Tal vez un extraño cuya bondad te recordó de posibilidades que habías olvidado que existían. O incluso un momento de conexión inesperada que abrió tu corazón a maneras de amar que no habías considerado antes. Estos encuentros suceden más seguido de lo que nos damos cuenta, pero solo cuando estamos lo suficientemente presentes para notarlos, lo suficientemente vulnerables para recibirlos y lo suficientemente valientes para dejar que nos cambien. Santiago aprendió que la verdadera riqueza no es lo que puedes comprar con dinero, es lo que puedes construir con atención, paciencia y la disposición de creer que mañana puede ser mejor que hoy si elegimos hacerlo así. Cuéntame tu historia en los comentarios abajo. Comparte el momento cuando alguien inesperado te enseñó algo esencial sobre lo que más importa. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal para que podamos continuar compartiendo estos recordatorios de que los milagros más grandes a menudo vienen disfrazados como conversaciones ordinarias y que a veces las voces más pequeñas llevan las verdades más importantes. Porque en un mundo que a menudo se siente frío y desconectado, historias como la de Santiago y Luna nos recuerdan que la amistad aún es posible, que la generosidad crea sus propias recompensas y que el simple acto de preguntarle a alguien ¿por qué desayuna solo? Podría ser el comienzo de una sanación que ni siquiera sabías que necesitabas. Gracias por escuchar y que tus propias conversaciones de desayuno estén llenas de 3 cosas buenas y el tipo de amistad que hace que cada día valga la pena celebrar.